Sientes que la vida es difícil, como si fuera una larga caminata, cuesta arriba y sin cima. Y te preguntas, ¿de qué sirve tanto esfuerzo si al final seremos calaveras? Como si cada pequeño momento de alegría no fuera más que una breve tregua entre dos tormentas. Si es así, no estás solo. Arthur Schopenhauer, uno de los pensadores más crudos y despiadadamente honestos que ha parido la historia, no solo comprendía ese sentimiento, lo elevó a filosofía. Para él, la vida no era una historia de superación, era sufrimiento envuelto en ilusiones. Era lucha constante, disfrazada de progreso, era deseo eterno, vestido de esperanza. Y aunque esta visión pueda parecer oscura, en realidad es una puerta que, si te atreves a cruzar, puede devolverte algo que en esta época de optimismo forzado casi nadie se atreve a buscar en la claridad. Porque cuando uno deja de esperar que la vida sea fácil, comienza a vivir con menos decepción y más fuerza. Este video no es una invitación al cinismo, sino a la lucidez, a mirar el mundo sin filtros, sin frases motivacionales vacías, sin la necesidad de mentirte para soportarlo. Vamos a adentrarnos en 9 lecciones brutales de Schopenhauer, 9 verdades que no buscan agradarte, pero sí despertarte. Algunas van a doler, otras tal vez te hagan sentir incómodo, pero si decides quedarte hasta el final, es posible que veas la vida con otros ojos, no más liviana, pero sí más tuya. Si este tipo de contenido ya está removiendo algo dentro de ti, considera apoyar este canal suscribiéndote, dándole like o compartiéndolo con alguien que necesite escuchar esto, porque no todo el mundo está preparado para mirar la vida de frente, pero si tú lo estás, entonces, empecemos. La mayoría de las personas viven con una idea profundamente arraigada, aunque el sufrimiento es algo que no debería estar ahí, que es una anomalía, un error en el sistema, una mala jugada del destino. Pensamos que si las cosas salieran bien, si tomáramos las decisiones correctas, si el universo se alineara a nuestro favor, entonces podríamos vivir sin dolor. Y cuando el sufrimiento llega, porque siempre llega, lo tratamos como una intrusión, como algo que nos fue injustamente arrebatado. Pero Schopenhauer, con la frialdad quirúrgica de quien no teme a la verdad, nos dice algo brutal. El sufrimiento no es una excepción, es la regla. No es una desviación del camino, es el camino. Para Schopenhauer, el dolor no es un obstáculo a superar en la vida. Es el material con el que está hecha la vida misma. La existencia en su núcleo más crudo es lucha. Desde que nacemos, lloramos. Desde que respiramos, sentimos hambre, necesidad, miedo. El deseo aparece desde el primer instante y nunca nos suelta. Vivimos deseando, anhelando, esperando algo que nunca termina de llegar, o que, cuando llega, se esfuma demasiado rápido. Y ese vaivén constante entre el querer y el perder es el ciclo inagotable del sufrimiento humano. No importa cuánto logres, no importa cuántas metas cumplas, cuántas relaciones construyas, cuántas posesiones acumules, siempre habrá algo que falte. Siempre habrá una herida abierta o una amenaza latente. Si no es la enfermedad, será la pérdida. Si no es la pobreza, será el vacío. Si no es el rechazo, será la ansiedad por lo que podría pasar. Incluso en los momentos de aparente calma, la mente se adelanta. ¿Y si lo pierdo? ¿Y si no dura? ¿Y si algo sale mal? Vivimos a la defensiva, incluso cuando todo parece estar bien, porque en el fondo intuimos que la caída es inevitable. Y esta no es una perspectiva pesimista, como muchos se apresuran a decir. Es una forma de romper con la ilusión, porque cuando crees que el sufrimiento es evitable, cada vez que aparece, te rompe en 1000 pedazos. Es la condición básica de la existencia, y cuanto antes lo aceptes, menos sufrirás por lo inevitable. Aceptar esto no significa rendirse al dolor, sino dejar de gastar energía en evitarlo a toda costa. Es comprender que la paz interior no viene de eliminar el sufrimiento, sino de dejar de pelear con él como si fuera una anomalía. Cuando ya no necesitas que la vida sea fácil para estar en paz contigo mismo, algo se libera dentro de ti. Dejas de correr, dejas de mendigar felicidad en cada esquina, y empiezas por fin a vivir con los pies en la tierra. Schopenhauer no buscaba consolarte, quería
despertarte. Quería que dejaras de creer que algún día todo encajará perfectamente, porque esa espera eterna solo alimenta tu frustración. El día que dejes de esperar una vida sin dolor, será el primer día en que empieces a soportarla con dignidad. La mayoría de nosotros vivimos como si el deseo fuera el motor de la vida. Nos levantamos cada día impulsados por algo que queremos: alcanzar una meta, conseguir un reconocimiento, conquistar a alguien, mejorar nuestra situación. Creemos que desear es natural, que está bien, incluso que es lo que le da sentido a la existencia. Pero Schopenhauer, con su visión cruda y descarnada del alma humana, desenmascara esa creencia y la reduce a lo que realmente es una trampa sin fin. Una rueda de hámster, convencidos de que lo que nos falta es justo lo que necesitamos hasta que lo conseguimos. Y luego volvemos a desear. Para Schopenhauer, el deseo no es un impulso pasajero, es la estructura misma de nuestra miseria. Cada vez que deseamos algo, nos colocamos en una posición de carencia, de falta, de vacío. En el momento en que algo se convierte en un objeto de deseo, nuestra mente lo transforma en necesidad. Ya no es un gusto ni una preferencia, es un anzuelo que nos arrastra con la ilusión de que alcanzarlo nos hará completos. Pero lo que realmente ocurre es que, en el instante en que lo conseguimos, ese deseo se disuelve como niebla, y aparece otro, y otro, y otro. Schopenhauer lo dejó claro. La vida oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento, el dolor de no tener lo que deseamos, y el vacío que queda cuando lo obtenemos. Porque al cumplir un deseo, lo único que hacemos es despejar el terreno para que el siguiente aparezca. La satisfacción es efímera, apenas dura lo suficiente como para que la mente ya esté calculando el próximo objetivo. La trampa está tan bien diseñada que incluso cuando la reconocemos, seguimos cayendo en ella. Imagina a alguien que lleva años soñando con ascender en su trabajo, lo desea con fuerza, sacrifica su salud, su tiempo, sus relaciones. Cree que cuando lo logre, finalmente se sentirá realizado. Pero el día en que lo consigue, tras una breve euforia, llega la pregunta silenciosa y punzante: ¿y ahora qué? Y entonces surge otro deseo. Un ascenso mayor, un reconocimiento más grande, una vida que aún no tiene. Así se perpetúa la trampa. No porque el deseo sea malo en sí, sino porque nunca se detiene, nunca se sacia. Y cuanto más grande es, más esa mirada que no niega el dolor, pero tampoco mitifica la dicha. Esa conciencia que, aunque sepa que todo pasa, decide estar presente. Porque si la felicidad es solo una pausa entre dos dolores, más vale que no la desperdiciemos queriendo que dure para siempre. La soledad es el camino del hombre inteligente en un mundo que aplaude la hiperconectividad, que mide el valor de una vida por el número de amistades, seguidores o invitaciones a eventos sociales. Decir que la soledad puede ser una virtud suena a herejía, pero para Schopenhauer no solo era una virtud, era una necesidad, una señal de lucidez, una prueba de madurez interior. Para él, cuanto más profundo es el pensamiento, más inevitable se vuelve el alejamiento, no por superioridad, no por desprecio, sino por comprensión. Schopenhauer no idealizaba la humanidad, tenía una mirada áspera, descarnada, sobre la vida en sociedad. Decía que la mayoría de las relaciones humanas están basadas en la superficialidad. Conversaciones vacías, rituales sociales que se repiten sin sentido, competencias silenciosas por atención, por aprobación, por validación. En medio de ese ruido, afirmaba, pensar con claridad es casi imposible, porque pensar de verdad requiere silencio, y el silencio escasea donde la charla es constante. Pero más allá de lo social, había en su filosofía una advertencia más profunda: el ruido no solo está afuera, también se instala dentro de nosotros. Se filtra en forma de ansiedad, de expectativas ajenas, de necesidad de pertenecer. Y cuando eso ocurre, perdemos la voz más importante, la nuestra. La soledad, decía Schopenhauer, es el espacio donde el pensamiento se vuelve nítido, donde uno deja de vivir según lo que esperan los demás y empieza a escucharse de verdad. Y no hablaba de aislamiento misántropo, sino de una soledad consciente, elegida,
cultivada como quien cuida un jardín interior, un espacio donde no se necesita escapar, sino profundizar, donde las preguntas difíciles pueden florecer sin miedo a ser cortadas por la opinión ajena. La soledad en su visión no es castigo, es refugio, no es señal de rareza, sino de profundidad. Muchos temen la soledad porque han aprendido a verse a través de los ojos de otros. Su identidad está tan pegada a la mirada ajena que sin ella sienten que no existen. Pero eso, para Schopenhauer, es una forma de esclavitud en una vida atada a la necesidad constante de aprobación. En cambio, quien puede estar solo sin sentir angustia, ha conquistado una libertad que no depende de nada ni de nadie. Una libertad que nace de la suficiencia interior de saberse completo aún sin compañía. Y sin embargo, no es una soledad arrogante, no es superioridad, es una forma de honestidad, porque el que ha aprendido a estar solo ya no necesita mendigar afecto, ya no sacrifica su verdad para encajar, ya no participa de conversaciones vacías por miedo al silencio, ya no se traiciona por un poco de compañía. El que ha abrazado la soledad puede por fin relacionarse desde la elección, no desde la carencia. Schopenhauer también sabía que la soledad tiene un precio. No es cómoda, no es popular, te saca del circuito de la validación fácil, te obliga a verte tal como eres, sin filtros ni adornos. Y a veces eso duele, porque ahí, sin distracciones, salen a la superficie todas las preguntas que evitamos con ruido. ¿Quién soy cuando nadie me ve? ¿Qué quiero en realidad? ¿Cuánto de lo que hago es para complacer a otros? Pero ese dolor, decía él, es necesario, porque solo en ese espacio se puede comenzar a vivir con autenticidad, en un mundo donde lo normal es no estar solo ni un minuto, donde el silencio se llena con pantallas, los momentos vacíos se rellenan con notificaciones y los pensamientos se evitan con entretenimiento. Aprender a estar solo es revolucionario, porque quien soporta su propia compañía no necesita anestesias. No huye de sí mismo, y quien no huye de sí mismo puede por fin comenzar a vivir desde la verdad. Para Schopenhauer, la inteligencia no se medía solo por el conocimiento, sino por la capacidad de soportar la introspección. Y la introspección solo ocurre en la soledad. Por eso, afirmaba, las mentes más brillantes son también las más solitarias, no porque se crean mejores, sino porque ya no pueden fingir que lo superficial basta. Así que la próxima vez que sientas ese vacío de no estar con alguien, pregúntate si ese vacío es real, o si solo es ruido que siempre has usado para evitar el silencio. Porque tal vez, en ese silencio, te encuentres por primera vez contigo, y entonces descubrirás lo que Schopenhauer ya sabían, que la soledad no es el final de la vida, es el comienzo de una vida más lúcida. El amor no es más que un truco de la naturaleza. Desde pequeños nos han enseñado a creer que el amor es lo más sublime de la existencia, que hay una persona esperando allá afuera, que cuando la encuentres todo cobrará sentido, que el amor verdadero es eterno, salvador, incondicional. Nos lo dijeron los cuentos, las películas, las canciones, y decidimos creerlo, porque esa idea reconforta, da esperanza, nos hace sentir menos solos. Pero Schopenhauer no estaba interesado en consolar, estaba interesado en ver la realidad. Y su visión del amor era brutal. Para él, el amor no era una historia romántica, era un engaño biológico, un truco de la naturaleza para cumplir su propósito más básico, en perpetuar la especie. Una ilusión diseñada no para hacernos felices, sino para empujarnos, sin que lo notemos, a cumplir funciones que no elegimos conscientemente. En otras palabras, el amor, según Schopenhauer, no tiene como finalidad tu plenitud emocional, sino tu utilidad reproductiva. Y todo lo demás es decoración. Esta idea, por cruda que suene, explica muchas de las contradicciones que vivimos en las relaciones. Esa pasión desbordante que sentimos al inicio, ese deseo casi irracional de estar con alguien, de pertenecerle, de unirnos sin pensar, esa idealización que nos hace ver perfección donde hay defectos. Todo eso, decía Schopenhauer, es una estrategia de la voluntad de vida, esa fuerza ciega que nos habita y que no busca nuestra felicidad, sino su propia continuidad. Y luego, cuando la etapa biológica inicial se cumple o pierde intensidad,
la ilusión se desvanece. Lo que parecía magia se transforma en rutina. Lo que parecía destino se convierte en desencanto. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido como algo que parecía eterno se deshace con el tiempo, como si nunca hubiera sido real? Para Schopenhauer eso no era una falla del amor, sino su naturaleza. Porque si el amor es un impulso disfrazado, entonces está condenado a perder su disfraz tarde o temprano. Esto no significa que Schopenhauer negara el afecto, la conexión, el deseo de compartir la vida. Pero sí nos advertía del riesgo de confundir impulso con destino, necesidad con plenitud, atracción con compatibilidad. El problema no es amar, el problema es idealizar. Creer que esa emoción nos salvará de todo lo demás, que nos completará, que resolverá nuestras carencias más profundas. Cuando hacemos eso, decía él, nos ponemos a merced de la voluntad, y entonces sufrimos. Y aquí está lo más perturbador de su pensamiento. El amor puede esclavizar, no por maldad, no por intención, sino por estructura, porque cuando amamos desde la ilusión, empezamos a sacrificar cosas sin darnos cuenta. Nuestra autonomía, nuestro juicio, nuestra identidad. Empezamos a tolerar lo intolerable, a justificar lo injustificable, a quedarnos donde ya no hay nada, solo porque alguna vez hubo. Y esos momentos ocurrían cuando nos entregábamos a la contemplación del arte o a la reflexión filosófica. ¿Por qué? Porque cuando contemplamos algo bello, una pintura, una melodía, una escena que nos sobrecoge, algo en nosotros se detiene. Dejamos de querer, dejamos de correr, dejamos de desear. Por un instante el deseo se apaga y solo queda la conciencia pura mirando, sintiendo, estando. Es como si por un momento escapáramos de nosotros mismos, de nuestras prisas, de nuestros impulsos. Y en ese momento no somos esclavos, somos libres. La música especialmente era para él la forma suprema del arte, porque no representa el mundo como lo hacen las imágenes o las palabras, lo expresa directamente. La música, decía, es la voz misma de la voluntad, y sin embargo, paradójicamente, es también lo que puede apaciguarla. Cuando una melodía nos envuelve, no necesitamos nada más. El tiempo se suspende, el sufrimiento se silencia, todo parece tener sentido, aunque no sepamos por qué. Pero el arte no está solo. La filosofía, esa extraña costumbre de hacerse preguntas que no tienen respuesta inmediata, también ofrece un refugio, aunque sea más áspero, porque pensar con profundidad no alivia, pero esclarece. No consuela, pero ilumina, y esa claridad, por dura que sea, nos hace menos vulnerables. Cuando comprendemos cómo funciona el deseo, sufrimos igual, pero ya no nos engañamos. Cuando entendemos que la felicidad es solo una pausa, la disfrutamos sin aferrarnos. Cuando aceptamos que el mundo es hostil, dejamos de esperar milagros y empezamos a construir serenidad. Pensar es doloroso, sí, pero es también un acto de valentía, porque es más fácil distraerse, más fácil llenar el vacío con cosas, con ruido, con dopamina barata. Lo difícil es sentarse, mirar hacia adentro, hacerse preguntas y resistir la tentación de escapar. Por eso, para Schopenhauer, la filosofía era una forma superior de vida, no por elitismo, sino por profundidad. Porque quien se atreve a pensar, aunque sufra, se vuelve menos esclavo de sus impulsos. El arte y la filosofía nos salvan en el sentido convencional, no eliminan el sufrimiento, no cambian las circunstancias, pero nos permiten habitarlas de otro modo, nos permiten elevarnos un poco por encima del fango, mirar desde otra perspectiva, respirar en medio del naufragio. Son pequeñas ventanas en medio del encierro de la existencia, y por pequeñas que sean, a veces bastan para no rompernos del todo. Schopenhauer no ofrecía recetas fáciles, pero sí dejaba este mensaje escondido entre sus líneas más duras. Si vas a sufrir, y vas a sufrir, al menos sufre con conciencia. Sufre sabiendo. Sufre mirando el mundo con ojos más lúcidos. Y cuando el peso sea demasiado, busca refugio en lo que no exige nada de ti, pero te da todo. Una obra de arte que te toca, una idea que te sacude, un pensamiento que te despierta. Porque quizás eso es lo más humano que podemos hacer, sufrir, pero con belleza. Luchar, pero con lucidez. Vivir, pero no en automático.
El mundo es un lugar hostil. Nos enseñan desde pequeños que si haces el bien, recibirás lo mismo a cambio, que si eres justo, serás recompensado, que si actúas con integridad, el universo de algún modo te devolverá ese gesto en forma de justicia. Pero Schopenhauer no compartía esa esperanza. Él sostenía sin rodeos que el mundo no está diseñado para ser justo, que la bondad rara vez es reconocida, que el mérito no garantiza recompensa, y que en el fondo la naturaleza humana es esencialmente egoísta. Según él, esperar que la vida sea justa solo genera frustración, porque la vida no responde a nuestras expectativas ni a nuestras buenas intenciones. Es caótica, es indiferente y muchas veces cruel, no porque exista una maldad organizada detrás de las cosas, sino porque simplemente no hay orden. No hay lógica moral en el reparto del dolor y la fortuna. Schopenhauer veía el mundo como un campo de batalla disfrazado de civilización. Detrás de los modales de las cortesías, de las sonrisas sociales, lo que hay, según él, es competencia, interés, lucha encubierta por ventaja, poder, placer. A menudo, cuando alguien da, no lo hace por pura generosidad, sino esperando algo a cambio. Gratitud, reconocimiento, superioridad moral, y cuando ese algo no llega, aparece el resentimiento. Esto no significa que no exista la bondad, pero sí implica que es frágil, excepcional y muchas veces incomprendida. El que actúa con honestidad en un entorno dominado por el oportunismo es visto como ingenuo. El que no manipula es considerado débil. El que confía termina decepcionado. Por eso, Schopenhauer proponía un cambio de estrategia vital, al dejar de esperar que los demás se comporten como tú lo harías. No porque debas volverte frío o desconfiado, sino porque entender la naturaleza humana te protege del sufrimiento innecesario. Es una forma de blindaje, una manera de reducir la exposición emocional a un mundo que no premia la inocencia. El mundo es hostil, decía, porque está lleno de seres movidos por la voluntad, esa fuerza ciega e insaciable que ya hemos explorado. Y donde todos están tratando de satisfacer sus deseos, los conflictos son inevitables. La envidia, la traición, la mezquindad no son anomalías, son síntomas de un sistema donde cada quien quiere más, donde nadie se detiene a pensar si está dañando a otro en el proceso. Entonces, ¿qué hacer? Encerrarse, desconfiar de todo el mundo. No necesariamente. La clave para Schopenhauer no era el aislamiento total, sino la independencia emocional. Saber estar con otros sin depender de ellos. Saber compartir sin esperar reciprocidad. Saber amar sin convertir al otro en tu fuente de sentido. Y eso no es fácil, porque estamos programados para buscar aprobación, para desear pertenecer, para esperar que nos devuelvan lo que damos. Pero mientras sigamos atados a esa ilusión, seguiremos sufriendo por cosas que no podemos controlar. Aceptar que el mundo es hostil no es volverse cínico, es dejar de exigirle al mundo que sea lo que no es. Y cuando ya no exiges, cuando simplemente ves las cosas como son, entonces puedes empezar a actuar desde un lugar más sereno. Puedes ayudar sin esperar gratitud. Puedes retirarte sin resentimiento. Puedes elegir tus batallas y tu silencio con sabiduría. Y eso, diría Schopenhauer, no es pesimismo, es claridad, es madurez, es la lucidez de quien ha dejado de pedirle al mundo que lo salve y ha empezado a salvarse por dentro. Como vivir en un mundo miserable. Si el sufrimiento es inevitable, si el deseo es una trampa, si la felicidad es efímera, el amor una ilusión, el dinero un espejismo y el mundo un campo minado de egoísmos. ¿Qué queda por hacer? ¿Cómo se puede vivir con lucidez en medio de tanto absurdo? Schopenhauer no ofrecía un camino alegre, pero sí uno lúcido, uno donde no se trata de escapar del dolor, sino de mirarlo de frente, de comprenderlo, de convertirlo en una forma distinta de sabiduría. Para él, la clave no estaba en adornar la vida con ilusiones reconfortantes, sino en desmantelarlas una a una. Cuanto antes entiendas que no hay fórmula mágica para ser feliz, menos sufrirás por no encontrarla. Cuanto antes sueltes la esperanza de que algún día todo se alineará perfectamente, más paz encontrarás en lo imperfecto.